matilugu suli sini lau revud ulo suli tauba ia ya 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 ia ya 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 aliana tuqaqburinun ya lirama ulo suli tauba ia ya 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 ia ya. ¿Cómo vamos, gente? Buenas tardes. Gracias por estar allí. Nosotros estamos encantados de tener hoy a un viejo amigo, de hecho, del año 97, Siri, para los que conocen de qué hablo, Santiago Tervalca Gracia, un referente un tanto extremo para algunos, de un modo de vida, yo diría, original. O sea, es una investigación en vida, práctica, experimental, no teórica. Es antropología experimental en su más directo sentido sobre las condiciones que forjaron nuestra existencia. Por eso hacemos siempre esto de esta nieve, de estar en la nieve, para recordar nuestro origen. Y de manera muy interesante, ya verán lo que Siri, lo que Santiago hace, un intento sistemático de los que, como él, están trabajando en esta dirección, de retornar a la humanidad, encontrar una vía para retornar a la condición prístina, primigenia, original de nuestra hechura, ¿no? Que tiene que ver con toda la salud. Siri, un tremendo gusto tenerte por acá, querido. Bueno, un gustazo, la verdad que un reencuentro interesante, loco, las vueltas de la vida. Nos encontramos en otra época haciendo cosas que quizás todo está relacionado seguramente, pero bueno, estamos en el deporte que tenía que ver con la lucha, deportes de combate, otro tipo de filosofías inclusive, pero que en su esencia seguramente estaban relacionados. Y la verdad que muy orgulloso y muy contento de poder participar de este proyecto. La verdad que es súper interesante. Siempre se trata, en mi filosofía de vida, tratar de ser disruptivo. Y se trata de romper paradigmas, no de forma caprichosa, pero si algo no funciona, hay que tratar de modificarlo, por lo menos desde uno. Claro, sí. Ahí es claramente la mecanicidad, la repetición mecánica, nunca es buena consejera. Santiago, al progresar en su investigación, yo digo, de antropología experimental, que es una manera pragmática de abordar el conocimiento, opuesto al abordaje teórico del antropólogo de salón, decimos. Una de las cosas que ha hecho énfasis es en algo muy interesante, que es un estudio primariamente originado en la observación de la conducta animal, la etología. Y Santiago ha desarrollado esta línea que tiene que ver con trasladar esas observaciones fundamentales al ámbito de la conducta humana. Es muy interesante esta línea y bueno, esperamos que nos transmita ese conocimiento, que es muy interesante. Abre un montón de puertas de muy necesaria actualidad, ¿no? Bueno, es importante destacar que básicamente soy autodidacta y que gracias al estudio de estos antropólogos de salón, que son de mi total admiración, científicos de todas las áreas, esto requiere de muchas áreas para tomar de cada una de ellas lo más relevante para tomar decisiones o generar nuevos pensamientos, ¿no? Siempre hablamos mucho del pensamiento crítico, el cual es básicamente lo que estamos tratando de motivar o de gatillar en la gente y que es el que rige mi día a día, ¿no? Pensamiento crítico y el sentido lógico aplicado a las cosas. En cuanto a la etología, bueno, básicamente se trata de eso, es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento animal en su estado, en su medio natural. Esto es importante, en su medio natural y en libertad. En algunos casos también en laboratorio, pero básicamente este es el estudio. También existe una subrama que es la etología humana, o sea, no es tampoco una creación mía. ¿No estás queriendo decir que somos animales nosotros? Bueno, unos más que otros, unos menos que otros, pero sí. Si enfocamos, esto es terapia metabólica contra el cáncer, ¿no? Claro. Estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de seres vivos, y en ese orden es cuando hablo de animales, ¿no? Después la espiritualidad pasará por otro lado. En este caso, bueno, podemos observar que cada animal ha evolucionado en un entorno particular o en una variabilidad de ciertos entornos. Esos generan, es un feedback, ¿sí?, entre el comportamiento que me permite lidiar con ese entorno
porque sabemos que todos los seres vivos, básicamente, y esto hablábamos al principio, fuera de cámara, nosotros tenemos ciencias fundamentales que las conocemos todos, no las conocemos por ahí al grado que lo conocés vos, que sos un científico avesado y que te interesa, pero todos tuvimos herramientas básicas en la primaria, en la secundaria, para entender cosas como funciones básicas de la vida, relación, nutrición y reproducción. Punto. Ahora, cada ser vivo alcanza esto de una manera diferente, porque se relaciona con el entorno, sí, tiene que hacerlo, pero de una manera particular. O sea, no es lo mismo cómo se relaciona un delfín, cómo se relaciona un ser humano, cómo se relaciona un ser humano y cómo se relaciona un ave. El ave tiene características muy específicas que le permiten volar, y así será el delfín, que en un entorno adecuado desarrolla todas sus cualidades, y las cualidades envuelven entonces el fin, que es lo que quiere lograr: supervivencia, reproducción y nutrición, ¿sí? Y por el otro lado, ¿con qué cuenta? ¿Cuáles son las herramientas que cuenta? Esas herramientas que cuentan son su morfología, su anatomía, su fisiología. Cocinadas a lo largo de millones de Forjadas, años de, exactamente, claro, a través de experimentos presiones sucesivos. selectivas, Claro. que no son caprichosas en el sentido de que nosotros no podemos modificarlas tan rápido como, por ejemplo, progresa la tecnología, ¿no? Hay un problema, o sea, nuestro entorno, esto que tú describías ahora, que es el entorno natural de esos otros organismos, de pronto nosotros tenemos el mismo organismo, al menos genéticamente hablando, y ha habido una especie de descalabro de nuestro mundo natural, y ha devenido, ahorita tú agarrabas, conversando, se agarraba Santiago la camisa diciendo: esta es nuestra naturaleza portátil, este es nuestro ecosistema, ¿no?, en miniatura. Nosotros vamos modificando la temperatura y todo. Discutíamos antes de esto, para darle contexto a las ideas, discutíamos por qué salimos de África y si éramos nosotros todavía. Hay evidencias tempranas que nos hacen creer que esos que salieron de África no son Homo sapiens sapiens, sino son especies anteriores, Homo ergaster, Homo florescensis, etc. Y que la forja final, la definitiva cristalización de nuestro genoma, en realidad ocurrió en la cuarta glaciación, o sea, en condiciones que nada tienen que ver con esta idea bucólica del salvaje feliz que agarra fruta de los árboles que cuelga, ¿no?, una especie de jardín del Edén, ¿no? Este es un asunto interesante porque plantea, y los experimentos de Santiago tienen mucho que ver con esta ruda, difícil y disciplinada situación del hombre primigenio, que se conseguía cada caloría con esfuerzo físico, ¿no? Así que nuestro contexto cambió. Lo que yo siento que es demasiado valioso en realidad para dejarlo pasar como una moda más es vuestro abordaje, tú y tus camaradas, vuestro abordaje a cómo rescatar la salud. Es una especie de lucha para rescatar nuestra salud de las garras de la comodidad débil de la civilización, ¿no? Es virtualmente, y por eso es que yo siento que este trabajo pertenece en el entorno universitario, porque el nivel necesario para comprender estas cosas y la ausencia de lo que tú llamas pensamiento crítico, precisamente, yo creo que hace que esta emergente forma de reevaluar la cultura alimentaria, el ejercicio, tiene que estar en las universidades, tiene que estar en los lugares más, digamos, más cercanos al conocimiento fundamental, ¿no? ¿Cómo tú ves ese abordaje? Yo hoy soy director deportivo del CF Andino, que es uno de los tantos centros de entrenamiento que hay, en mi caso trabajando en Mendoza. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida, pero te encontrás con un paradigma que está muy arraigado, que es que realmente la definición de salud, la definición de calidad de vida, la definición de bienestar o de capacidad autónoma de las personas está totalmente desvirtuada o tiene demasiadas aristas como para unificar un criterio. Y si no unificamos un criterio de qué es la salud, qué es la composición corporal ideal, supongamos, o lo que fuese, cómo vamos a llegar, cómo tomar una herramienta o un camino para alcanzar el resultado que estamos buscando. Primero, entonces, hay que reubicarse en ese sentido, hay que destruir o bajar el paradigma que existe y en la Tienes pregunta, fundamento, ¿eh? Hay para tirar, o sea, de tus hecho, tesis son, yo estoy así, podríamos juntarnos a hacer ese trabajo, pero las tesis que ustedes exponen, por favor búsquenlo, es Santiago Tervalca Gracia en Facebook, y el handle en Instagram es Siri, con S, Siri Titán,
¿no? Porque es muy interesante. Yo creo que no hay... Hace años que estamos escuchándonos mutuamente estas cosas. Yo no he visto ni una sola de tus tesis, de tus ideas concretas, pero no son hipótesis ya, son tesis, a la cual no pueda, así, de memoria, fácilmente mandarle 3 o 4 papers de ciencia constituida, de la antropología física, así que no creo que haya oposición académica a vuestras tesis, porque son tan sólidas, tan lógicas, que creo que lo único que nos separa de eso es una comprensión. Tú hablabas de la conciencia antes, la conciencia de que esto es así, y una política de salud que implemente esto en gran escala. Es decir, creo, no quiero sonar tremendista en esto, pero creo que este tipo de investigaciones, este tipo de tesis, no hipótesis, tesis, porque está demostrado de esta manera, son cruciales, van a ser instrumentales. Estas verdades que ustedes han rescatado de la antropología física y cultural son instrumentales en la supervivencia inmediata de la raza humana. Seguro. Los años, las décadas o el siglo y medio que nos esperan por delante, con este crecimiento exponencial de la tecnología, con el crecimiento demográfico que se duplica la población mundial cada 40 años, en general, requiere, me parece a mí, va a requerir la implementación, no voy a decir masiva, pero la implementación sistemática desde las políticas de salud de estas verdades que ustedes han rescatado y que están fundamentadas en la etología humana, básicamente. Sí, bueno, lo que nosotros creemos es que se cae constantemente en el reduccionismo. La ciencia fundamental, como decís vos, y la ciencia en general no es una herramienta negativa, al contrario, es algo muy positivo. Pero lo que la gente o lo que el mercado baja de todo esto, el mercado, el autoritarismo mercantil, digamos, de alguna manera, es que creemos o asociamos a la ciencia solamente con la tecnología. La tecnología, que también es una herramienta excelente, en este caso está en servicio del mercado, no en servicio ni de la salud ni del rendimiento humano en general, pero quiero decir, no está buscando la calidad de vida. De hecho, nosotros no estamos logrando cumplir con todas nuestras necesidades, mientras nos van creando nuevas. Claro. O sea, deberíamos poder alcanzar nuestras necesidades básicas, con las cuales estaríamos más cerca de un estado de bienestar y calidad de vida, pero sin embargo la tecnología nos trae demasiadas opciones, ¿no? Se entiende lo que dice Santiago, porque venimos conversando mucho atrás y no quiero dejarlo en lo obvio. Claramente, la industria tiene un objetivo diferente que que el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ¿no? Es un retorno sobre la inversión. Tiene que ser eficiente en términos de compensación económica, o sea, en términos de rentabilidad. La industria alimentaria es rentable, altamente rentable, pero no es saludable, ¿no? Exactamente. Eso lo hablábamos también aparte, vos decías, ¿cómo hacer esto sostenible? Un modelo que sea de salud, donde el máximo, digamos, lo que máximo podemos buscar en la pirámide jerárquica sea la salud, el bienestar y la calidad de vida de la gente, hoy en día no puede ser sostenido, aparentemente, por el modelo actual, ¿no? El modelo comercial, etc. Bueno, hay que planificar algo en relación a eso. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Individualmente. ¿Cómo podemos modificar nosotros nuestra calidad de vida? ¿Cómo podemos influir en nuestro clan, ¿no? En nuestras personas que tenemos más cerca, que obviamente en general van a ser los familiares, pero también con ese grupo de trabajo, de incidencia que podamos tener. Y bueno, entonces es lamentablemente, sin ser tampoco muy dramático, hay que modificar hábitos de vida. ¿Sí? Nosotros investigamos, exploramos, y lo hacemos con nosotros mismos, para ver cuáles son las opciones que nos da viviendo en este entorno. Sí. Bueno, has encontrado un eco, ¿eh? Has encontrado un eco, porque hay muchísima gente que te sigue, que está al tanto de tu trabajo, que es a la luz comparado con las versiones soft de la televisión, las versiones populares, es muy fuerte lo que tú propones. Hay cosas muy, muy tremendas. Poníamos en el tráiler inicial algunas de las cosas que tú haces. Hay que dar ese salto. Y sin embargo, has encontrado un eco. Hay muchísima gente que te sigue, mucha gente que te admira tu trabajo y que han comprendido que hay algo fundamentalmente correcto, algo fundamentalmente cierto en esta forma de aproximar la salud y la alimentación humana. Esto que estás diciendo me interesa porque hablaste de correcto, ¿no? de eukinesia, ¿no? Nosotros hablamos de movimiento correcto. Hay una calidad, una cantidad y un tipo de movimiento que nos corresponde a nosotros. Lo hablo porque tratando de enfocar la charla, ¿no? Hacia lo que yo podría llegar a ayudar, que es, por ejemplo, la actividad física.
no es cualquier actividad física y no es en cualquier condición que nos va a ayudar a alcanzar un estado. Tengo muchas charlas con colegas sobre de que soy demasiado extremista a la hora de dar el mensaje de lo que debemos hacer para estar en mejor estado. Pero lo que pienso es que hay que marcar primero un lugar, o sea, a ver, lo que está bien, lo que está mal. Claro. A partir de eso, obviamente, no todos vamos a lograr el óptimo, y el óptimo que siempre, como hablamos al principio, quizás sea una utopía, pero nos va a permitir esa utopía, ese inalcanzable, nos obliga a movernos hacia adelante. Perfecto. Entonces hay que dejarlo claro. Bueno, ¿cuál es el lugar ideal? ¿Cuál es el lugar ideal? Bien, se planteará y a partir de eso empezar a caminar hacia eso. Te refieres a un modelo, es muy interesante, tú Hay estás que crear planteando un modelo ideal de funcionalidad y alimentación y de salud humana, un modelo. Exacto. Es muy interesante. Claramente nunca lo fuiste, nunca fuiste políticamente correcto, nunca fuiste suavecito, wishy-washy, como dicen en América, ¿no? Yo pienso que es muy, muy valiente de tu parte plantar, muy genuino, o sea, tú eres un tipo genuino, te has plantado en un modo de vida, pero no solo lo dices. Yo me refería, haciendo relación a los antropólogos de salud, son la gente que lee cosas. El grueso de la información fundamental, de la ciencia fundamental en la que se basa el trabajo de Santiago, la etología, requiere mucho trabajo, es un trabajo de terreno. Creo que el nombre viene de un especialista en las hormigas. Hay que estar horas metidos en el terreno observando la compleja conducta animal y sin justamente hacer este reduccionismo, sin proyectar nuestro sesgo humano, ¿no? El animal piensa que el otro lo va a atacar, por eso el animal no piensa nada, actúa de cierta manera, etc., ¿no? Hay una cosa es una herida narcisista cuando gente como tú expone descarnadamente las dificultades que tiene el género humano ahora con la conducta repetitiva. No queda menos que recordar el trabajo de gente como Gustave Le Bon, la psicología de las multitudes, este instinto de rebaño, ¿no? Donde los animales se mueven, los cardúmenes, las bandadas, las piaras, las manadas, etcétera, son todos nombres de grupos de animales, y resulta que nosotros nos comportamos como un rebaño más, sin ejercer eso que tú llamas el juicio, el pensamiento crítico. Es decir, ¿qué tú crees que sería el inicio de esta conducta que es un poco reaccionaria, ¿no? Un poco en el sentido de reactiva? Okay, no voy a aceptar automáticamente, no voy a imitar a la masa. Ahora tratamos todos de parecernos las modas, ¿no? Voy a ejercer una especie de separación, no en términos políticos, en términos humanos, psicológicos primero. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo tú planteas la práctica, ¿no? Primero me parece que lo que hay que hacer es aceptar la condición. O sea, como entes biológicos, como seres biológicos, como organismos vivos que nos desarrollamos en un entorno determinado, aceptar. Si cuando yo siempre en las charlas trato de simplificar, que no es lo mismo que hacerse simplista, ¿no? Pero simplificar las cosas para no caer en el reduccionismo. Y es, le preguntas a alguien, ¿qué comen las vacas? La respuesta rápida es pasto, no hay una gran complicación. ¿Qué come el león? Carne, ¿sí? ¿Qué come el ser humano? Un despelote. ¿No? Puede ser milanesa, puede ser ayurveda, sin herir susceptibilidad. La variedad, claro, la variedad de lo que puede llegar a suceder a partir de esa respuesta, y podemos saber mucho más a lo mejor de un oso Kodiak, que está, no sabemos ni dónde está, pero lo agarramos en Google y dice perfectamente de qué cantidad de bayas y cuánto lo hace al año. Está perfectamente desarrollado y no ponemos en duda que esto es lo que tiene que comer el oso Kodiak. Sin embargo, el ser humano tenemos un montón de sesgos culturales. Somos omnívoros. Creo que eso hay varias cosas. Uno es el uso del fuego y las técnicas de cocción. Lo que me ha sido posible ver en el espectro es mandioca fermentada en Angola, y después, queso gorgonzola con moho, comida fermentada como el miso o no sé, y con estos muchachos grasa de ballena semipodrida, pasada, ¿viste? Y era una delicatessen para ellos, era un pescado medio que difícil de aproximarse, o sea, pescados casi pasados, se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora en Inuktitut, y grasa de ballena semipodrida. Es decir, somos omnívoros condicionales. O sea, realmente tenemos, por el uso de muchas otras cosas, ellos les ponen otras cositas, se me hace la boca agua, perdón, pero estoy por babearme.
Es muy interesante que tú menciones el espectro nutricional humano y en el medio, Pero lamentablemente... es súper importante. Yo a veces tengo que llamar directamente a esto del omnivorismo una falacia. Porque no es real que puedo comer absolutamente de todo, sino que hay un grupo de alimentos que vienen de ciertas sustratos de la biomasa. Hay algunos que puedo consumir y otros que no. O sea, el Por hierro. ejemplo, Vamos a suponer, el hierro es importante para la vida, es esencial a lo mejor Sí, para la claro. vida, pero no puedo chupar un clavo y con eso No. pretender llegar. Tiene que ser hasta- biodisponible, Claro, que sea orgánico, biodisponible. Entonces, cualquier cosa no es alimento para mí. Claro. No cualquier cosa. A lo mejor algunos pastos puedan ser, alguna vertiente de los pastos, una variante de los pastos, puede ser un alimento digerible para el ser humano y puedes sustentar algún tipo tener algún tipo de importancia nutricional. Pero nunca lo van a hacer, o en muy baja medida, las semillas de los pastos, ¿no? No forman parte principal, al menos, de No nuestra nutrición, han sido así. ¿no? ¿Y Sí, por yo qué? estoy seguro de eso. Yo estoy seguro. La cuestión del crudivorismo, el crudivorismo vegetariano, la hemos medido, no es sustentable. Eso se puede hacer en Nueva York o con abrigos o acá en un lugar en verano. En condiciones primarias no podés sostener. Hay una ventisca o una helada. O sea, la raza humana no se habría podido sustentar comiendo verduras crudas. Sí, eso está la Olvídate, evidencia de que o sea, no existen grupos paleolíticos previos a la agricultura y la ganadería que no hayan consumido algún tipo de sustancia de origen animal. no. Los inuit directamente solo consumían animales. Eso Todos por los eso pueblos del Ártico. para no entrar en problemas, sino irse a lo básico y a lo real, ¿no? Lo real es esto: el ser humano es un animal y como animal corresponde a un nicho ecológico. Esos nichos o nichos ecológicos pues pueden variar, pero varían dentro de un cierto espectro. No hay una varianza enorme, ¿no? De vuelta poniéndolos, necesito usar extremos para que la gente entienda y lo ubique. Sacar a un oso polar y ponerlo en el Sahara se va a perder rápidamente la homeostasis, que es el estado de salud que tiene el animal, ¿no? Y si hago lo mismo con un pingüino y lo llevo al mismo lugar, o agarro a un camello y lo llevo de repente al Ártico o a un lugar frío, no va a poder subsistir de la misma manera. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, pero creamos un montón de sustitutos. Esos sustitutos, como la ropa, la calefacción, las cuestiones de comodidad, tienen que ver con intentar emular, pero de forma muy errada, muy equivocada. Tratar de emular esa situación de confort que sería vivir en nuestro entorno. Sí, modificar el entorno famoso. Lo hemos modificado, lo hemos adulterado hasta tal punto que en realidad empieza a afectarnos, generar desadaptaciones, compensaciones, desbalances, que van a lo más profundo. Bueno, acá lo vemos hasta el nivel metabólico. Bueno, y ahí hay un ejemplo que después voy a intentar describir, que me has recordado con esto. La dificultad ha surgido de que este tipo de adaptación, este tipo de conductas, este omnivorismo condicional, tuvo una doble, o sea, nos hizo exitosos como especie, pero enfermos como individuos. Es una cosa muy extraña. O sea, ahí fue cuando empezamos a poder cosechar calorías en forma de granos, y qué sé yo, fue que empezamos a morir menos y a avanzar, a ganarle a las otras especies y a conquistar los ecosistemas con estas técnicas de acomodo. Y eso ha parecido a todas luces ser una estrategia ganadora para el género, para la especie. Pero, claramente también, allí mismo empezó la lenta degeneración. Están los trabajos de Weston Price, todo lo que pasó con nuestra arcada dentaria. La degeneración, o sea, surgen las enfermedades degenerativas y tenemos esta dicotomía que lo que es bueno para la raza, para la reproducción eficaz del género humano, para la especie humana, no ha sido bueno para el individuo porque hemos empezado a declinar sistemáticamente, por todas las medidas, qué sé yo, desde el conteo espermático, que es la mitad, los hombres de hoy tienen la mitad del conteo espermático que hace 100 años y muchas otras cosas, ¿no? Estamos en un nicho interesante porque ahora las personas pueden elegir. Yo te decía que me acordaba que los inuit, confrontados con la vida moderna, se han puesto igual de los que muy pocas familias viven. Yo conté apenas una docena de familias que aún viven en condiciones originarias, pues tienen por razones yo creo que culturales, se han aferrado a esto, han vuelto a la tierra, como ellos dicen. Pero los otros tienen 0 dientes, están obesos, tienen más cáncer, más infartos, más diabetes y más suicidios que todo el resto de Canadá. Sí. O sea que no es un problema étnico, es un problema de cultura, ¿no? No, claramente es cultural. Y lo que estabas describiendo vos como ese éxito que tenemos como especie, pero no como individuos, se describe como el fitness biológico. O sea, estamos logrando el éxito dentro de un
modificando inclusive el entorno a nuestro gusto. O sea, somos la especie quizás la más exitosa que haya existido como especie. Pero mientras tanto... Destructiva también, ¿no? También destructiva. Siempre se habla también de que a lo mejor no haya manera que nosotros acabemos con la vida, sino que acabemos con nosotros mismos y algunos más. Se resetea. Nos llevaremos a algunos con nosotros, pero la vida va a seguir. El tema fundamental es ese, es el individuo. El individuo hoy está pasando a formar parte de una nueva entidad biológica que es la masa. Desde el pensamiento, el comportamiento y los estados de salud, porque masivamente nos estamos enfermando, ¿sí? Y en comportamiento estamos replicando cosas sin saber, sin pasar por un pensamiento crítico. Sin juicio crítico, claro. No hay un pensamiento crítico y no hay un sentido lógico aplicado, no hay criterio para las cosas que tomamos. Solamente el razonamiento actual y la educación actual está basada en el modelo ad verecundiam, que nosotros repetimos a partir de que alguien más importante, entre comillas, o porque lo vimos en otro lugar, lo dijo, ¿no? Claro. Esta charla va a tener importancia si sale dónde estudié y dónde estudiaste vos, ¿no? Justo con estos dos estamos medio fastidiados, porque los autodidactas tienen una ruta difícil. Más visto, pero acá si no aparece, era doctor, ¿por qué hablo de biología? No sos biólogo, no sos etólogo, ¿no? Lo importante es que tenga sentido lo que te estoy diciendo. Absolutamente. Si para vos tenga sentido. Si no tiene sentido, es genial, porque aparte me retroalimenta, a mí me sirve para seguir desarrollando. No tengo una intención. Nosotros no tenemos conflicto de interés, no grandes conflictos de interés, yo supongo que no. En mi caso personal es solamente tratar de contar mi experiencia y ver una realidad y tratar de describirla. Primero tengo que describir la realidad para poder tratar de modificarla si es que es necesario. Bien. Te cuento por nuestro lado, en términos de los conflictos de interés. De hecho, el año pasado celebramos la década inicial de una política de no tener sponsors, o sea, y hoy es el año 11avo. Nuestra investigación, nuestro centro de investigación no está aliado con ninguna marca, con ninguna fármaco, con ningún producto de ninguna clase, con lo cual nos hemos mantenido, por suerte, difícilmente, pero nos hemos mantenido libres para hacer un pivot y cambiar cuando la ciencia nos cuenta una nueva verdad diferente a la que entendíamos, aceptamos eso y cambiamos de dirección, porque no le debemos nada a nadie, ese es el problema. Exacto. Es difícil, es solitario, es largo, pero estamos orgullosos de estar libres en este aspecto. Yo pensaba en el enorme valor que tiene en este tiempo la comunicación independiente. También ha habido estas cosas nuevas, ahora tenemos... Esto no hubiera sido posible cuando nos conocimos en los años 90, claro, porque no teníamos cómo acceder a una ventana de comunicación. Y ahora, por ejemplo, en este entorno, la verdad es suficientemente valiosa y suficientemente real. O sea, la verdad es suficientemente verdadera, ¿no? Es válida, tiene su peso propio, independientemente de quién la diga. Y es mucho más fácil para nosotros hacer nuestra tarea ahora, esto que nos mueve, se puede percibir claramente. Miren los videos y lo que produce Santiago. Claramente es un hombre con una meta, con un propósito, con una posición fundamental tomada en la vida. Y lo interesante es que grandes hacedores, gente que ha transformado nuestro mundo en términos tecnológicos, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Mark Zuckerberg, etcétera, justamente las personas que han fabricado el entorno tecnológico que ahora estamos utilizando, son tipos que no hicieron la universidad, que hicieron su propio camino, terminaron sus estudios más básicos y siguieron una ruta de investigación propia, de una pesquisa personal, sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Así que, bueno, estamos montándonos en esa tendencia. Estamos haciendo autobombo, ¿no? Bueno, ojalá que lleguemos a un punto tan alto de realización. En todo caso, a mí me parece de enorme importancia que este tipo de tareas, repito, de experimentos de antropología personal, vean la luz, porque esto es de enorme importancia para la raza humana. Yo adjudico un valor de supervivencia a nuestra especie, a este trabajo tuyo, porque no veo cómo, no sé si ustedes lo saben, los que están viendo esto, pero con un poquito de atención a lo que está pasando del otro lado del charco, hacia donde miramos nosotros siempre con Tortícolis, hacia el norte, que es el país más poderoso de la Tierra y que tanta producción tiene tecnológica, de conocimiento y todo, la crisis de salud que hay en Estados Unidos ahora es tan profunda. Ya se ve el arribo de una verdadera debacle. La diabetes es una epidemia, la obesidad es una epidemia, el cáncer ha pasado a ser la primera causa de muerte, los infartos siguen ahí de cerca en la segunda causa, las discapacidades. Hay una epidemia
de opioides, se están drogando con analgésicos, pero tiene escalas realmente de alarma, ha pasado a ser un problema económico y político, ¿no? Bueno, yo creo que es como fue una gran introducción lo que vamos a hacer, porque tenemos que dejarlo algo práctico a las personas. Me gustaría hacer un análisis rápido de lo que nosotros llamamos el fenómeno observado, que es, tenemos el sedentarismo, ¿sí? Que es un problema gravísimo que no solamente se centra en el hecho de que las personas hacen poca actividad física o es de poca vigorosidad esa actividad, ¿no? No tiene la intensidad que necesita para lograr las adaptaciones que nosotros estaríamos buscando para prevenir enfermedades, para poder expresar genéticamente el potencial que tenemos, o sea, estamos hablando de epigenética. El sedentarismo es por un lado, por otro lado la hiperespecificidad cultural y deportiva, inclusive deportiva, el deporte se lo suele llamar, es un eslogan publicitario, el deporte es salud y el deporte no es el camino para la salud. De hecho, cada deporte tiene un nombre, hay un nombre para una patología que está basada en algún deporte, ¿no? Codo de tenista, codo de golfista, corazón de atleta, y esto nos da, o sea, si uso un poquito de sentido lógico y aplicación práctico de mi capacidad cognitiva, es decir, bueno, si tiene un nombre esta enfermedad y se produce más en este tipo de personas, por algo es. El sobreuso, ¿no? Que es característico, el distrés. El overtraining, ¿no? Claro, el overtraining en realidad es el distrés, el sobreuso de algo por encima de las capacidades funcionales de ese segmento corporal o estamos hablando inclusive de un órgano, ¿no? De eso ya hay evidencia, Siri, ¿eh? Sobrada. O sea, a mí estoy luchando con un montón de gente cuando digo esto, por eso, no, ¿cómo vas a decir que el deporte no es salud? No, amigos, no es clarísimo. Salud. El deporte, y inclusive no es solamente el alto rendimiento, que es obvio. Nosotros tenemos casos icónicos, como hablar, por ejemplo, de Batistuta, que hoy en día no puede moverse, le duele el tobillo. O sea, lo puedo decir porque él lo dice, no estoy hablando por encima de lo que él dice. No, pero está clarísimo. No creo, mira, creo que un poquito tú sabes bien que he estado cerca de esta cuestión olímpica y todo, y ponen, o sea, sacrifican voluntariamente y conscientemente, el atleta de élite sacrifica su salud a largo plazo por un éxito deportivo, por una hazaña atlética de este ciclo olímpico. Es un problema. Dolorosamente hemos amado a figuras del pasado como Teófilo Stevenson, un gran boxeador cubano, o sea, Emil Satopek, Vasily Alexeyev, la gente que sigue las pesas. Toda esta gente terminó muy mal, terminó realmente lastimados, ni hablar del uso de sustancias en su momento en los 70 no reguladas, anabólicos, etcétera. Pero claramente la visión deportiva del trabajo físico no es precisamente saludable. Tú propones otra cosa muy diferente, claro, que es como diferente. Natural, ¿no? Sí. Natural, entre comillas, no podemos dominar algo que es intencional y llevarlo a la variabilidad que habría en un entorno natural, que es tengo que sprintar y correr cuando tengo que tratar de alcanzar un animalito o escapar del mismo. Y eso es aleatorio. La aleatoriedad no se puede imitar. Claro. O se puede imitar, pero no se puede alcanzar jamás, mejor dicho, ¿no? ¿Y tú concibes algún modelo que de alguna manera replique? Sé que has trabajado mucho en explorando cosas diferentes, ¿no? ¿Tú concibes algún modelo que replique de la mejor manera el modo en que se produjo la forja del genoma humano? Es decir, ¿qué clase de ejercicio o ejercicios y en qué régimen, no necesariamente perfecto, pero que nos dé el 80% del retorno? O sea, ¿qué modelo de entrenamiento, de vida podríamos replicar un poquito? Claro, el estudio se trata antropológicamente de ver cuáles son los movimientos, los gestos deportivos, las cadenas cinéticas, las distintas posiciones, posturas que podríamos haber llegado a tomar nosotros en mayor medida, cuáles no hubiéramos tomado nunca, y empezar a generar a partir de patrones motrices ciertos estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? ¿Cómo esos estímulos se dan? ¿En qué ambiente se dan esos estímulos? Y en qué momentos inclusive también, ¿no? Estamos hablando del ritmo circadiano que tiene influencia, de las condiciones en las que lo vamos a hacer, que son variadas, como decíamos antes, pero que están regidas por algo que nosotros no podemos manejar. Lo que podemos hacer es emular, ¿sí? Nosotros decimos que el ser humano va a estar en mejor estado siempre y cuando refleje o al menos simule aquella actividad para la cual está genéticamente adaptado. Claro. ¿Y esto qué es? Bueno,
grandes entrenadores, que por ahí son entrenadores inclusive de deportes muy especialistas, decían, por ejemplo, que no estamos hechos para correr el conejo, estamos hechos para tirarle la piedra. Porque realmente con el conejo no íbamos a competir en una carrera. Claro. ¿No? Siempre nos iba a agarrar, nos iba a ganar en velocidad, en resistencia, en potencia, en ese tipo de momento. Pero nosotros tenemos la precisión, la capacidad de aplicar muy fuertemente este gesto que es el lanzamiento, por ejemplo. O el sprint muy corto como para tratar de liberarte de un depredador, pero muy corto porque no vamos a competir en otro tipo de cosas. Más la capacidad flexible que tenemos en cuanto a las habilidades y capacidades biomotoras que tenemos, ¿no? Nosotros no competimos con ninguno en particular, pero tenemos un poquito de todo. Somos flexibles, no flexibles en el ámbito de la flexibilidad como capacidad biomotora nada más, sino flexibles en la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sí. A mí me interesaba la lucha por eso. La lucha es cuando tenés estos paradigmas o estos axiomas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el deporte más completo? Y se mandaba a todos los nenes a nadar. Deporte más completo a nadar. Y uno se pregunta, ¿por qué será completo? ¿No? Y por qué trabaja todo el cuerpo. Y hay un gran entrenador, no voy a nombrar a nadie hoy, pero es que él decía esto, ¿no? Decía, sí, la natación es el deporte más completo para un delfín. Para los peces, claro. Claro. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Y no quiere decir que en un programa de entrenamiento no aparezca la natación. Claro. Eso tiene que entenderse bien. Claro. Pero no puede centrarse la actividad humana en un movimiento que no le corresponde como especie. ¿Sí? Que no es central al mismo. Nuestros patrones de movimiento están basados en el patrón de bipedestación, caminar, y patrón de gait, que es un ciclo contralateral de movimiento, y tenemos un desarrollo específico en cuanto al lanzamiento. O sea que movernos de pie, estar de pie, desplazarnos en dos pies y con el patrón de ciclo de Gates, ¿no? El ciclo del patrón de la marcha. Ya. De ahí deben derivar todos los ejercicios. Esta cuestión de, alguien me había dicho, alguien que le avisé que estábamos por recibirte y vio algunos de tus materiales, le pareció muy interesante, es como este patrón de movimiento así, arrastras, todo, ¿no? Y empezó a ver, me preguntó este muchacho, que además es médico, me dijo, pregúntale por favor así, ¿qué hay con la cosa prensil y las barras y el tren superior? Porque venimos de los árboles. Exactamente. ¿No? ¿Te parece que todavía... Eso ya es ontogenia y filogenia, ¿no? Claro. Es aplicar esos conceptos, es decir, evolucionamos a partir... Estos ya son ancestros más lejanos, pero sin embargo todavía tenemos algunos condicionamientos, algunas estructuras que toleran eso. Hay que ver cómo se aplica y en qué volúmenes. Claro. Por ejemplo, colgarte todo el tiempo a hacer dominadas no es la selección más adecuada a la hora de mejorar el patrón de tracción, que es un patrón natural en nuestra especie, traccionar. Pero fíjate, los luchadores, ejemplo de un luchador, un boxeador. Claro. Un boxeador no golpea con las abdominales, sino que hace movimientos contralaterales y rotacionales en su plano sagital. Lo que nosotros vemos transversal, ¿sí? Lo que nosotros vemos en los gimnasios es que todos son patrones en ese plano, en el plano sagital. O sea, empujar arriba y abajo y no se transfieren al gesto real. Y pueden tener no solamente el problema de no ser transferible a levantar algo del suelo, que también va a ser en forma rotacional, cargar a un niño, que siempre que vas a cargar a un niño lo vas a hacer de forma asimétrica, en el sentido de que las cargas no son iguales de los dos lados, claro. ¿No? Le pesa más la cola que la cabeza, por ejemplo. Claro. Entonces va a estar acomodando de distintas maneras. Lanzar, patear, correr, lo que sea, se da en ese patrón. Y ese patrón desaparece en el gimnasio. Sumado a eso, a la posición de sedentes en una silla, estamos sufriendo adaptaciones constantemente al estrés. Recibimos el estrés desde chiquititos hoy en día en el colegio, en la posición de sentado. Y la adaptación natural nuestra es huida o combate. Esa es la básica. No quiere decir que nos hubiéramos quedado quietos eventualmente ante una situación de peligro, pero nunca lo hubiéramos hecho sentados de esta manera. Hubiera sido una vez colgado, otra vez acostado, otra vez sentado, y no en una silla, porque seguramente eso no existió. Recibo el estrés de las notas, de las noticias que recibo en la computadora, la llamada telefónica, y eso genera adaptaciones. El psoas se acorta, toda la cadena posterior, isquiosurales, glúteos y paraespinales se debilitan, se acortan y pierden la sinergia, la capacidad de trabajar de forma sinérgica. Y además no tiene una salida, una liberación neuroendocrina, o sea, uno dice...
bajó la bolsa, por decir algo, bajó 3 puntos la bolsa, sube la adrenalina, sube el cortisol y el cuerpo no hizo nada, no se queda haciendo cálculos o corriendo al banco. Ahí lo tenés desde lo metabólico y lo neuroendocrino, ¿no? Lo neuroendocrino responde de igual manera, no sabe si lo corre un león o si, si no llega a fin de mes. La revolución industrial ha producido una tremenda disrupción en nuestro entorno inmediato. O sea, antes, yo recuerdo, en Cuba hay una cosa que se llama la escuela del campo, que es que durante los 6 años de lo que aquí llaman el secundario, la escuela entera se va 6 semanas, 45 días con los profesores y alumnos a trabajar con los campesinos, los padres y la mamá, todo. Yo recuerdo que hacíamos con el sésamo, el ajonjolí le llamábamos, con los frijoles, con los tomates, había que trabajar físicamente para obtener esa materia orgánica que íbamos a comer, había que trabajar, pero trabajar mucho, incluso después, ya cosechado el grano, había que molerlo, o sea que era un trabajo muy importante, muy importante. ¿Cómo es que hemos hecho para mecanizar todo esto y sobrevivir? O sea, de pronto el cuerpo está hecho, pero así directamente pomada, porque no usamos apropiadamente el organismo. Tú mencionabas antes de pasada que la vida que tenemos no es congruente con nuestro genoma, o sea, lo que genéticamente estamos determinados para hacer, no lo estamos haciendo, en detrimento del individuo, la salud del Bueno, pero creo que hay a veces una mala interpretación de lo que significa la vida y la evolución. O sea, la capacidad biológica, justamente somos lo que somos y hemos subsistido hasta donde hemos llegado por nuestra capacidad inmediata de adaptación. Hay adaptaciones genéticas que llevan muchísimos generaciones y generaciones, pero hay adaptaciones fisiológicas. Tenemos la capacidad de adaptarnos al estrés, o sea, tenemos un nivel de resiliencia altísimo. Entonces, cuando me adapto al estrés, el problema es que estoy generando un montón de desbalances y compensaciones que terminan generando a nivel individual, ese individuo se va a enfermar. A nivel global, como dijiste vos, no, seguimos reproduciéndonos, ganando lugar, estamos cada vez más cómodos, no, la comida ya no la buscamos cazando, sino que hacemos una búsqueda en Google o lo que sea, en alguna de esas aplicaciones, y tenemos la comida inmediatamente. Y esto destruye todo un ciclo importantísimo a la hora de la nutrición. La nutrición no está despegada de la actividad física. Claro. O sea, la actividad física es parte de la nutrición. Si decíamos que ¿Entienden eso? Pero pasa muy rápido. La actividad física no está despegada de la nutrición. No, son dos temas diferentes. ¿Cómo esto sería es muy importante. eso? Bueno, hay una fisiología de la digestión, Exacto. caudal circulatorio. Hay hormonas que se están liberando a la hora de buscar la comida que van a tener una incidencia a la hora de recibir el alimento y que las células se hagan ávidas. Disculpe mi forma de comunicarme no técnica, pero quiero ser rápido por el tiempo que tenemos. Pero para que yo quiera comer, necesito pasar hambre. Y esto está totalmente desordenado culturalmente. Vemos cómo las indicaciones son a lo mejor no pases hambre. Acelerar el metabolismo es una cosa, es un delirio. No lo pueden comprobar ni los que lo dicen. Pero es que no hay pensamiento crítico, como tú decías. Tomamos lo que nos dicen, lo repetimos. Nosotros ahora voy a usar extensivamente tu noción del filtro, del pensamiento crítico, del juicio crítico, porque una de las cosas de nuestra cultura de acá, de nuestro centro, es poner en tela de juicio todo lo que creíamos saber, o sea, todo lo que creíamos saber. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso porque es una manera de despertar también, ¿no? Estaba pensando que nuestra especie es muy adaptable y después incluso tenemos tecnología para adaptarnos más, para modificar el ambiente. Hicimos muchas mediciones en altura nosotros y la hemoglobina, el hematocrito de las personas que viven, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, tienen 20 de hemoglobina los hombres y tienen un hematocrito de 60% que es puré de tomate. Bueno, ¿y cómo viven de esa manera? Bueno, ese sería el diapasón de nuestros cambios. ¿Vamos bien? Sí. Ese sería el espectro de nuestras posibilidades adaptativas, pero después, violentando eso, hacemos esto que tú criticas sistemáticamente y sin ningún tipo de reflexión tomamos como verdad revelada lo que dice otro, lo que aparece en el periódico, sin dedicarnos a sentir, oye, ¿esto cómo me hace a mí? ¿Me está haciendo bien? ¿Me está haciendo mal? ¿Cómo me siento cuando hago esto? ¿Será que tengo que rever esto que me ofrece la industria? Porque estamos asumiendo que es bueno para mí, pero no. Yo utilizo ejemplos del día a día para la gente para que empiece a despertar, que es, por ejemplo, cuando hablamos de los cereales. Es muy chocante, porque el cereal está en la base de la pirámide y está en la base de la dieta y de la cultura. El cereal es malo. Bueno,
cuando vos comes una empanada de choclo, cuando te comes una humita, cuando comes, ¿qué te encontrás cuando vas al baño? Al choclo pidiendo una vuelta más. La comida real se transforma en otra cosa. ¿Sí? Por lo menos no necesitas ir a un científico, no necesitas ver sentido a común. Ernesto Preto Gratacos para que te metan en una máquina para que veas. Es sentido común, eso no lo digeriste. Claro. De alguna manera, en el mejor de los casos no lo digeriste. Si entró en el sistema, ¿qué puede haber pasado? Algo que es foráneo. Claro. Porotos, vamos a comer porotos. ¿Cómo hacemos los porotos? Los tenemos que rehogar en agua, si cocinás bien, más o menos de la noche para el otro día. A pesar de eso lo vas a cocinar. ¿Qué hiciste con todo eso? Científicamente a lo mejor no lo sabes, ¿no? ¿Verdad? No sabes que reduciste la cantidad de lectinas que había disponible, por lo tanto lo haces más digerible. Lo desnaturalizaste de alguna manera. Bien, a pesar de eso lo comes y a la noche, ¿qué pasa? Los gases, ¿no? Para no claro, decir, lo descomes. Claro, gasecitos, peditos, perdón la palabra. Bueno, pero necesito ir a un científico para que me diga que esto es extraño. Claro. Que esto no es normal, no debe ser cotidiano. Se entiende, ¿no? ¿Le suena familiar? Es algo que hayamos experimentado. Es muy interesante lo que emana de acá. Hay una de las tesis interesantes de esta visión etológica que tiene Siri, es que el hecho de que podamos hacerlo, el hecho de que podamos comer esas cosas que no tienen que ver con nuestra genoma, no significa que debamos hacerlo. El hecho de que podamos pasar toda una vida de sedentarismo y de hiperalimentación que culmina en una obesidad mórbida, no quiere decir que podamos hacer, que debamos hacerlo. Es decir, una cosa es que esa deformación de la conducta primigenia del ser humano sea posible, y la otra es que sea deseable o correcta, ¿no? A ver, una vaca puede pasar toda la vida en feedlot, puede pasar una vida en feedlot, pero es el estado ideal de la vaca, es el estado óptimo, va a expresar su genética, va a tener una epigenética óptima. No, tú sabes que les tienen que dar, me enteré por Peter, por nuestro camarada, el cofundador del centro, que tiene mucha experiencia en desarrollo agrícola sustentable, que para que cuando esos animalitos están en el feedlot, les tienen obligatoriamente, cada vez que les dan de comer, antibióticos, porque si no les estalla el estómago. Porque esencialmente ese tipo de alimentación, con un animalito encerrado, ha consistido en convertir un rumiante que tiene varios estómagos en un monogástrico, con todas las consecuencias que eso tiene de metabolitos, de sustancias, en fin, un montón de cosas que no tienen originalmente un lugar para la alimentación humana. Se ve muy lindo eso que está ahí en el plato o lo que fuere, pero está cargado de metabolitos que francamente son disruptivos para la salud humana. Y esos, entre otras muchas cosas, esos son los responsables de que lenta pero seguramente las enfermedades degenerativas pasen a ser el tema dominante de la civilización contemporánea. Sí, hay mucha evidencia de que el cautiverio, que es lo mismo que estamos haciendo con nosotros mismos, genera patologías graves. Tiene hasta un nombre, la condición se llama zoocosis. Que es lo que zoocosis. Es lo que podemos ver a los animales en cautiverio, en un zoológico, en un circo, donde encontramos una infinidad de patologías que son similares a las que están devastando nuestra población hoy en día, ¿no? Que son obesidad, trastornos en la alimentación como puede ser coprofagia o puede ser pérdida del apetito por completo, hiperfagia, comer en exceso, comportamientos sexuales atípicos, como mucho exacerbado, o todo lo contrario, pérdida de la libido, caída de cabello, pérdida de dentadura, conducta repetitiva, comportamientos compulsivos. Todo esto, miren afuera, miren a la calle, pregunten si no tienen un tío con un problema de esto. O sea, esto es cosa de todos los días. ¿Por qué? Porque hicimos lo mismo que un zoológico, lo hemos creado con nosotros mismos. Vivimos en departamentos hacinados, en lugares muy pequeños, no tenemos contacto con la naturaleza. Existe también una condición que todavía no tiene nombre médico, pero sí ya está estipulada de alguna manera, que es el síndrome de déficit de naturaleza. O sea, hay mucha investigación sobre nuestra falta de contacto con la naturaleza. Son necesidad de estímulos específicos. Y los efectos que tiene la corteza prefrontal, generando un índice de rumiación exacerbado, ¿no? Tenemos un aumento muy grande de las personas con depresión. Por la OMS está nombrado como la enfermedad específica que más gente saca del trabajo. O sea, más gente se va, deja de trabajar o pide licencia por depresión. Y a su vez cada vez hay mayor disponibilidad de antidepresivos y más tratamientos.
Aumentan ambas cosas. Sí. de forma Hay correlativa. además una cosa inmanente de pérdida pérdida de sentido. O sea, en la ontología del lenguaje se reconoce ya una crisis de sentido. Hay no solo una crisis biológica para nuestro género, para nuestra especie, sino una crisis de sentido también. Bueno, a mí me parece esto es infinitamente. Hace 2 horas que estábamos antes nosotros intercambiando ideas y es fascinante escucharlo a Santiago. Pero aparentemente hay algunas preguntas que ustedes tienen para hacernos, así que por favor, ¿cómo adoptar y aplicar permanentemente esta doctrina, digamos, en nuestra sociedad civilizada, digamos, en la ciudad, para el hombre de ciudad? ¿Qué propones? En principio, espero que a partir de los pensamientos que desarrollamos se entienda que tenemos que tratar de emular o imitar de alguna manera esa forma y ese lugar a donde evolucionamos, el nicho ecológico que generó las adaptaciones genéticas que forjaron nuestro genoma actualmente. Entonces esto significa estar mucho más en contacto con el aire libre, dejar de lado, no dejar de lado por completo, pero buscar siempre más tiempo, no utilizar zapatos. ¿sí? Claro. Hay mucho, no tuvimos tiempo de tocar. Parece sencillo, pero hay algo importante. Yo estuve descalzo, les contaba, los primeros 30 años de mi vida, virtualmente todo el tiempo en el mar. Algo que no lo puedes explicar hasta que no lo practicas. Algo muy especial hay en sacarse los zapatos y empezar a que el pie tenga esa sensibilidad con el terreno, con todo, mismo con escaleras, pero es muy interesante. Entonces, estar en la naturaleza, estar lo más desprovisto de estas digamos, muletas de la civilización. ¿Qué más? Tener contacto con la naturaleza, ya sea, no vivo en la montaña, no vivo en Cuba y en La Habana, y tengo acceso para ir a una playa. No importa, siempre va a haber un parque, algún lugarcito donde puedas tener contacto directo con la Tierra. Es importante poder descargar electrones y cargar electrones negativos. Esto tiene sobreinflamación, hay una cantidad enorme de cosas que hablar. Qué bárbaro. Son sustancias que son antioxidantes, un montón de cosas para hablar del tema. Siguiendo, estar descalzo lo más posible, estar en contacto con el sol, sobre todo la intemperie en general, no solamente esperar el verano, porque ahí después en el verano estoy al sol de repente y me quemé, me hizo mal el sol. Te hace mal el sol porque no te adaptaste de forma progresiva. El mejor momento para estar al sol es en invierno. Es en invierno, es el momento donde vos hubieras estado al no tener una casa, una calefacción, tratando de buscar al sol todo el día. ¿sí? Hay mucha evidencia, por cierto, de que la ausencia de este contacto con esa fuente y, por supuesto, la alimentación completamente desprovista de nada racional, o sea, la alimentación innatural, que son las harinas, los azúcares, deprime tanto la vitamina D, la ergocalciferol, que para cuando termine el invierno es casi imposible que no haya una epidemia de enfermedades infecciosas de cualquier tipo, respiratorias o no, porque no hemos hecho lo que nuestro género requiere para tanto física como alimentariamente. Es muy interesante. Como todo el que te ve algo que no puede evitar ver. Si vieron el tráiler, ya vieron lo que hace este muchacho. Tu fisicalidad, un especialista en X cosas médicas decía, parece un gorila, lo decía muy bien, decía, es como un mono, así como un... Claro. ¿Y cómo se llega a algo parecido a tu entrenamiento? Lo que están viendo es tratar de recuperar un humano. Claro. No estamos acostumbrados a ver un humano, Claro. y los humanos estamos siempre como mal. ¿Tú recomiendas el golf, por ejemplo? No, no es que no lo recomiendo. Como actividad recreativa está bien, ¿no? Claro. Siempre cualquier actividad va a ser mejor que otra. Pero esto es reconectarse con los movimientos que nos hacen como especie, ¿sí? Claro. La calidad y el tipo de movimiento es muy importante. Entendemos también que hay urgencias. Claro. Hay urgencias, hay un problema metabólico grave. Sí. Entonces, por eso el ejercicio tiene que ser vigoroso, ¿sí? No podemos considerar ejercicio, y no es para criticar, caminar está bien, pero sí está acompañado de que aparte haga ejercicio vigoroso. Cada cual lo hará en las intensidades relativas, esto es muy importante, no es lo mismo levantar un peso para mí que para una señora que recién comienza y nunca hizo actividad física, que para un atleta de alto rendimiento y de elite en ese área en particular. La intensidad relativa, la variación en los gestos, ¿sí? No tanto sino en los gestos, sino en cómo armo la rutina, entre comillas. No debe haber una rutina. Entrenar diferente, hacerlo variado, que sus entrenamientos sean cortos. Pero ahí va a tener que pensar, es un horror. Pensar, sí. Va a tener que tener juicio crítico ahí. Qué horror. Bueno, esto es muy interesante, por favor búsquenlo. Esto que está diciendo Santiago es
hay que poder, para entenderlo, ustedes creen que lo entienden hasta que no lo vean ejecutar estas cosas y no lo empiecen a experimentar en ustedes mismos. Recuerden que el origen de estas tesis es la antropología experimental. Ellos no se basaron en lo que otros habían escrito, en autoridades académicas. Ellos fueron a decir, ok, fantástico, no vamos a poner nada, vamos a poner todo en tela de juicio, no vamos a creer nada a priori y vamos a entrenar hasta encontrar estas cosas. Me parece tremendo el asunto. Bueno, yo lo veo bastante claro. La cuestión es que hay que tener constancia, continuidad, ¿no? Sí, nosotros utilizamos un tipo de filosofía que es el estoicismo, ¿no? Que no nos queda otra, ¿no? Que tratar de ser estoicos para tratar de aceptar esas cosas que no podemos modificar y empezar a hacer todo lo posible en aquello que sí podemos modificar, ¿no? Desde lo intrínseco, de lo personal. Nosotros podemos modificar muchísimas cosas, ¿sí? Pero empezar a entender qué es lo que no podemos modificar. Todo lo que es el ambiente, mirá las cosas que podemos modificar. Hemos modificado absolutamente todo. El ser humano puede hacer cualquier cosa. Claramente. Entonces, no crean esos límites, que descubra cuáles son los límites reales. Es muy interesante porque cuando confrontado con una pregunta de cariz práctico y el cierre de tu respuesta es filosófico. Para los que estén interesados en seguir esta línea, el filósofo originario, esto es Séneca, plantea la vida desde una perspectiva completamente diferente. Y cuando yo te veo, como te conozco, sé tu presencia y tu plante ante las peripecias de la vida, veo qué importante una filosofía estoica, y que para nada entonces, en medio de estas dificultades de la civilización, para nada lo ves lamentándose por su suerte, quejándose o siendo víctima, para nada. Se tiene la impresión cuando ves esta tribu, ¿cómo le llamaste? Este clan, tú ves gente que son gente orgullosa, firme, decidida, plantada, proactiva, en suma estoica, y todo lo contrario de una persona con autoconmiseración o lástima de sí mismo, ¿no? O posición de víctima. Me parece muy interesante. ¿Qué más? Bueno, esto es muy interesante. Gracias, Gustavo. Gustavo Hoffman pregunta, él es una persona, es un educador y un investigador de estas cosas, un tipo muy interesante, es brillante en esto y está conectado con la gente menuda, los niños. Y Gustavo pregunta entonces, ¿de qué manera podemos insertar esto en la educación justamente primaria, digamos, en la educación inicial, para construir entonces esta educación desde la base, ¿no? ¿Qué se te ocurre para hacer? ¿Ves un espacio en la educación primaria de estas ideas? Sería muy importante que nos den un espacio, claro, que nos permitan hablar y colaborar. Claro. Nosotros no, yo siempre me pongo en la postura de ayudar, de colaborar y no de quitar a nadie. Creo que todos construyeron algo hasta ahora, claro, ¿sí? Algunas cosas, todos hacemos cosas mal, cosas bien, pero podemos colaborar. Si vemos, necesitamos que reconozcan algunas realidades, que despierten algunas realidades. Primero lo van a tener que hacer desde lo más alto, ¿no? Nosotros desde lo chiquito podemos actuar a partir de nuestra acción, con nuestro clan, con nuestra familia, con la educación a nuestros hijos, transmitiéndole a través del ejemplo, claro, que es lo que manipula hoy. Qué bueno. La corriente principal del pensamiento, el mainstream, manipula esto de que nosotros copiamos todo. Bueno, nosotros hagámoslo también nuestra herramienta, claro, nuestro caballito, claro, de batalla. Si yo... Interesante eso, ¿eh? La herramienta educativa fundamental es el ejemplo. Sí, es el ejemplo. Sí, si yo a mis hijos les digo que coman sano y yo no lo hago, no va a suceder. De hecho, las dos reacciones que tiene un ser humano ante eso, cuando crezca, serán o hace exactamente lo mismo y se hace inclusive fanático de ese tema, o se pone en la vereda opuesta. No hay, claro, cosas intermedias cuando hubo un ejemplo, bueno o malo. Entonces, el ejemplo es fundamental y tiene que ser acompañado de argumentos. No responder justamente, nos educaron de chiquititos que algunas cosas eran porque no, o porque sí. Claro. No, acá tiene que haber un porqué, acá hay una realidad atrás, acá hay un sentido, en su momento y de la manera que corresponde. Ojo a los educadores, perdón, que quiero hacer no se me escape, los educadores que somos todos, los padres, los abuelos, los tíos, etcétera, algo se deslizó ahí muy interesante, que es la destilación de un concepto etológico fundamental. Los ejemplos que nuestra acción da son asumidos, vamos a decir, ferozmente por nuestros educandos o rechazados así en las antípodas. Así que es muy delicado según lo que esta observación desde la etología nos plantea. Ojo con lo que hacemos más que con lo que decimos. Exacto. Nuestros actos son mucho más pesantes que nuestras palabras, ¿no?
Perdón que interrumpí, pero me parece No, importante. está perfecto. Es un trabajo que venimos haciendo nosotros. Nosotros trabajamos con entidades gubernamentales allá en Mendoza y siempre encontramos trabas, no nos vamos a detener. Tenemos algunos casos fundamentales, trabajo con gente de obesidad mórbida, avanzada, y bueno, siempre existe algún tipo de traba que puede impedir el alcanzar el resultado. La tasa de retorno por ahí no es la que podríamos lograr si se abrieran las mentes. Claro. Yo vengo de un entorno de medicina social. O sea, mi primera formación durante 30 años fue en Cuba y después en Canadá, que también es un entorno de medicina social, hicimos un trabajo justamente con el gobierno de Nunavut, en el norte. Yo creo que hay algo de las políticas de salud que tiene que ver con, pero hay que crear conciencia. O sea, ustedes son activistas de esto, yo pienso que hay que, completando un poco de alguna manera con lo que preguntaba el profe Gustavo Hoffman, hay que comunicar, hay que sistematizar la comunicación y el ejemplo es crucial. Yo tengo un amigo que se llama Santos, que es un condiscípulo con mi esposa de un gran maestro, el doctor Lino Tomasén, que hace ya, no sé, más de 2 décadas que todas las mañanas, en el medio de un parque en La Habana, que se llama el Parque Trillo, una zona peculiar de La Habana Vieja, no es un barrio lindo, es un barrio difícil, y este muchacho, este mulato simpático ha hecho durante más de 20 años, todas las mañanas, ejercicios de tipo chino, como Lian Kung y todo esto, y pone una música especial china en el medio de La Habana, imagínate, salen todos los muchachones para afuera. Y el hombre, con el ejemplo sistemático, ha logrado ser una figura ya reconocible, es un conocimiento ya folclórico. Yo pienso que ha ayudado a miles de gentes, porque se ha convertido este amigo nuestro en un emblema, como ustedes se han convertido en un emblema de un modo de vida más genuino, un modo de vida congruente, una conducta congruente con nuestra realidad genética, ¿no? Y bueno, para mí creo que lo que acaba de decir es justamente, ¿no? Esto que estamos haciendo es una acción hacia eso. Claro. Así como lograste sumar gente de la ciencia, gente de la medicina, etcétera, a tu forma de ver el trabajo que estás haciendo, nosotros a través de esto sumaremos a un o a 2 maestros. O a un millar por ahí. ¿Sí? O millar. Que hagan algo nuevo en el colegio. Incorporar absolutamente. Sí, ¿de dónde? ¿Te acuerdas de esta cuestión del gimnasium y el coliseum? En un momento, la educación, esto es en la civilización griega a la que tanto debemos, se frenaba. Hay un libro muy lindo que se llama Pedía, los ideales de la cultura griega. Se lee en español como paideia, pero se pronuncia pedía, por eso pediatría o pedagogía. Los ideales de la cultura griega. Es muy interesante, me acaba de ocurrir, creo que hace 25 años que no me venía eso a la cabeza, pero me lo has transferido de alguna manera en términos de tu presencia y tu conducta frente a los jóvenes educandos, a la nueva generación que empieza, a los brotes, ¿no? Ahí está claro que en un momento no le empezaban a inculcar más datos a un muchacho que quiere moverse y no lo dejan. Se cortaba el liceum y se iba al gimnasium esto es ya latino, a trabajar desde el cuerpo, o sea, desde lo físico, desde el entrenamiento, desde las artes corporales, para seguir entendiendo de la ética e incluso la geometría, incluso porque hay algo implícito en el movimiento que es geométrico, ¿no? Es decir, o las leyes, o la cívica, muchos factores de la educación se inculcaban en esas sociedades primarias, de las cuales sale toda la cultura occidental, por medio del ejercicio, ¿no? Pero es que bueno, esto es importantísimo. O sea, de hecho, cuando uno estudia una carrera de docencia, sabe que los niños de determinadas edades y todas las personas tenemos una capacidad de atención y que necesitamos del movimiento cada tanto. Claro. Y esto, a pesar de que se estudia y se sabe, no se aplica, ¿no? De vuelta de la falta de pensamiento crítico. Claro. Lo estudié, lo vieron, me lo explicaron, pero la currícula dice otra cosa. Claro, es un modelo de educación ya perimido. El modelo de educación de instrucción debe ya ceder paso rápidamente al modelo de educación del descubrimiento. Una cosa es el adoctrinamiento y otra el descubrimiento. O sea que hay que empezar... Pero aparte de eso ya está, no es secreto. O sea, claro. La forma en la que se educa era para poner a niños en un sistema industrial. Absolutamente. Entonces, está bien, funcionó para la época, es válido. Hoy ni siquiera tiene sentido comercialmente porque los chicos salen a otro mundo laboral. Absolutamente. Entonces, lo prioritario sería dejar de una vez por todas de priorizar al mercado
Esta frase es muy importante que una amiga mía, que quiero decir que es cortita, es simple. Nosotros necesitamos mucho y tenemos que empezar a necesitar menos. Volver a las bases del fundamento. Y la frase de ella siempre es, vos necesitas mucho. Cada vez que ella pone una aplicación donde está tirada o juntando una ropa vieja que la está haciendo nueva o lo que sea, dice, vos necesitas mucho. Disminuir nuestra intención de consumo. No te digo nuestra capacidad, qué sé yo, no sé si está ahí o presente o no, pero disminuir tu intención de consumo. Otra vez filosófico, o sea, tengo una postura filosófica a un tema que prometía en principio ser biológico, ser biomecánico, ser nutricional y evidentemente la esencia del asunto es una postura filosófica, ¿no? Bueno, muy interesante. ¿Qué otra cosa? Gracias Noemí por la pregunta. ¿Cuánto tiempo por día hay que ejercitarse y cuáles son los ejercicios fundamentales? Bueno, un poquito se habló, pero seguramente sí. Sí, entrenar o moverse habría que moverse todos los días. Habría que moverse todos los días. Con intensidad lo va a regular justamente tu capacidad. ¿Los domingos también? Son días también. Todos los días, los feriados inclusive, y los días que juega Argentina también. Está bien. Hay que moverse todos los días. La intensidad es lo que va a ir modificándose y se va a regular muy simple. El organismo entiende dos cosas, ¿sí? De esfuerzo y fatiga. Yeah. Tratamos de regular, de no llegar a la fatiga, y si la fatiga parece darnos más tiempo de recuperación, ¿sí? Y buscar movernos en estos parámetros que les decía. ¿Qué es lo que estoy diseñado como ser humano? Caminar, correr, ¿sí? Una serie de variantes. Entonces todo lo vas construyendo como por escala, digamos, por terrazas, ¿no? Vas llegando al condicionamiento de manera sucesiva. Es que, ¿no? Claro, siempre va a ser de forma progresiva. Por eso yo me he lastimado tantas veces. Está bien, volviendo. Pero los modelos que hemos utilizado son modelos deportivos, claro, no modelos de salud ni modelos evolutivos. El modelo evolutivo lo marca solo. Sí. Los movimientos funcionales, que son los que trabajamos nosotros para nombrarlo de alguna manera, responden a ciertas características. Una de ellas es que son autolimitantes. Nadie va a hacer nada que no pueda hacer, es que es lógica aplicada también. Es decir, lo haces hasta donde podés. Fíjate, un nene hace una actividad intensa que no puede ser emulada por un adulto en ningún punto de vista. Llega a intensidades muy altas y de repente para, y después puede repetir esa intensidad de vuelta. Entonces, copiar los gestos de un niño, claro, dentro de las posibilidades de cada uno, ojo, sentido común, claro, ¿sí? En realidad sentido lógico. Si algo me duele, acorto el rango de movimiento. Pero trato de los gestos más intensos que vaya a hacer, que siempre duren poco tiempo. De hecho, la intensidad es inversamente proporcional a la duración del ejercicio, ¿sí? Hay un asunto acá que yo veo que es la misma naturaleza de las preguntas, la misma composición de las preguntas nos revela una predisposición que hoy tenemos. Dame la fórmula rápida, dame 2 o 3 tips, los famosos tips que ya me dan náuseas cuando escucho la palabra. Con Siri decíamos, ¿por qué tenemos que bajar el nivel? Que suba la gente su nivel de comprensión. Si hay una palabra que no entiendes, bueno, usa la herramienta de Google para buscarlo. Es decir, en este caso, lo que plantea, si ustedes pensaban llevarse 3 formulitas sencillas, les cuento que no es con este señor con que lo van a lograr, porque todo el tiempo alude, esto es muy interesante, al juicio crítico, al sentido común, a la reflexión, a la investigación activa y a la exploración continua de lo que en este momento necesito. Parece interesantísimo, ¿no? Come comida de verdad. Y ya es un lío que la comida de verdad. Pero yo, comida de verdad, anda a la pescadería, a la frutería, verdulería y a la carnicería. Punto. Todo lo demás no lo necesitas, solamente si tenés que ir a buscar a lo mejor papel higiénico. Claro. Todo lo demás se encuentra en esos lugares. Listo. ¿Cuándo tengo que comer? Cuando tengas hambre. Claro. ¿Cuándo tengo que dejar de comer? Cuando se fue el hambre. ¿Cómo me doy cuenta si es hambre o es otra cosa? Bueno, justamente, si hay 4 bifes, 4 costeletas, o como se les llama, te comiste 3 y querés comer algo más, y yo te digo, hay una 4ª costeleta, ¿no querés comer más? Comer esa costeleta. No, tengo hambre de otra cosa. No existen hambres de otras cosas. Claro. No existen. Eso es ansiedad, eso es abstinencia, ¿sí? Entonces, tomar la decisión, ¿tengo que comer esa costeleta? No, porque le vas a comer por ansiedad, no por hambre. Es raciocinio, es pensamiento crítico básico, aplicado con lógica. ¿Cuándo tengo que entrenar? Y bueno, apliquemos el concepto de que evolutivamente comíamos cuando teníamos más hambre que sueño y que aparte de eso tuvimos que ir a buscar la comida realizando ejercicio de alta intensidad, ¿sí? Distintas variantes. ¿Cuándo tengo que comer? ¿Es malo saltearse el desayuno? Es malísimo saltearse el desayuno, porque si no desayunás en algún momento te morís.
O sea, en algún momento hay que comer. El periodo de ayuno es lo siguiente: el tiempo que no comiste hasta que comes. Entrená primero, movete primero, hacelo de forma paulatina, por favor, sentido común. Claro. Si estás comiendo tu tostada a la mañana, si estás comiendo tu yogur a la mañana, tenés un ataque de carbohidratos en tu cuerpo, un ataque de glucosa. Hiperglucemia. La hiperglucemia se va a dar con no hipoglucemia, una bajada de glucemia quizás anda normal, pero que tu cuerpo no está apto para tolerarla. Claro. Y una dependencia enorme hacia ese sustrato energético. Entonces, de forma paulatina, gradual, ¿sí? Vas a ir disminuyendo la cantidad de carbohidratos y comer menos por ahí a la mañana. Me preguntan, ¿qué hago? ¿Dejo de desayunar de repente? No seas loco. Pero cuando te agarre el bajón, no te comas el caramelo porque volvés al circuito. Te agarró el bajón, no te tomes la bebida energética. Claro. Aguanta, toma agua, espera y deja que esa fatiga que sucedió se vaya y en otro momento entrenas de vuelta. Son simples las cosas. Está el sol cuando hace frío, justamente salí de la sombra y ponete al sol. Está descalzo porque tus pies tienen 26 huesos, 33 articulaciones y tienen 100 músculos. Es increíble. ¿Tú sabes que acerca de esto? ¿Cómo no entrenás tus pies? Bueno, mira, te cuento. Padecí 3 años de un dolor, pero dolor invalidante en un pie que me había hecho porque sin hacer lo que dice Siri, que es llegar orgánicamente a la intensidad necesaria, me puse a golpear en el gimnasio que teníamos, a golpear la bolsa, como si estuviera recién entrenado, me disloqué todo el pie. Bueno, 3 años estuve padeciendo. ¿Tú sabes dónde se me quitó? En Mendoza, ahora en esta gira que hicimos por Chile, por todos lados, en la montaña, de pronto bajé de la montaña y se me había curado el pie que nada me curó durante 3 años. Porque teníamos unas zapatillitas finas y estábamos en las montañas, en las rocas, o sea que es impresionante que menciones eso. Yo no lo hubiera creído si me lo hubieran contado, pero se me arregló, no sé cómo, el pie que estaba hecho, pero así he llorado de dolor, o sea, aullado. Estuve rengo 3 años, ¿no? Sí. Es impresionante. Entonces yo rescato lo siguiente. En principio, Siri dice, hace falta un modelo, hace falta una imagen, un role model, de cuál es nuestro emblema de salud humana total. Es este gorila que decía esta médica amiga mía, ¿no? Este mono que somos, este mono sabio, ¿no? Pero hay que volver a rescatar esa fiereza del modelo. Él es un ejemplo viviente, andante de esto. Búsquenlo, por favor. Segundo, tú planteas comer comida de verdad, verdulería, carnicería y pescadería. Tercero, planteas un entrenamiento diario, pero una llegada espiralada donde yo no hago entrenamientos de índole deportiva, digamos, sino hago un abordaje biomecánico que tiene que ver con la funcionalidad normal de nuestro género, la funcionalidad original de nuestro género humano. Bueno, me parece que claro, yo tengo que traducirlo, pero lo estoy haciendo para mí mismo, quiero llevar algo acá. Esto lo voy a rever muchas veces. Yo creo que está muy claro que este no es el modelo convencional, y que claramente esto no es un modelo tipo norteamericano de una formulita que puedo guardar y poner en una aplicación. Aquí hay que pensar, hay que ejercer el juicio crítico y rescatar esa rudeza, esa fiereza sencilla de nuestros ancestros que durante milenios lucharon por la existencia y su genoma hemos heredado, ¿no? Bueno, este hombre es un ejemplo de una vida, de cómo se puede llevar una vida humana dentro de la ciudad, haciendo una serie de elecciones muy corajudas y que nos distinguen de la masa, de esta masa mecánica y que repite e imita todas las cosas, ¿no? Mi hermano, ha sido un placer tenerte por acá. Gracias. Un gustazo. Seguimos trabajando. Gracias a todos. Muchas gracias.